es una persona que va a estar físicamente débil, va a estar enferma de repente o tiene alteraciones cognitivas. Hay personas que sufren de demencia, por ejemplo, desde los 65 años o incluso antes, sobre todo si tienen factores de riesgo genéticos. Si pasa eso, por supuesto que la persona no va a poder vivir por sí misma, hacer las cosas por sí misma. La demencia puede ser tan fuerte que ni siquiera pueden recordar a veces cómo abrir la llave del baño. Y van a necesitar ayuda en todas las actividades de vida diaria que nosotros damos tan por sentados. Comer, por ejemplo, o bañarse, o ir al baño, vestirse y moverse. Ese es el problema, que las actividades instrumentales de la vida diaria incluso se vuelven muy problemáticas y no las puedes hacer, tendrías que depender de otra persona. De hecho, la parte económica es la que más sufre y la que más se suele retirar en un tratamiento al principio, porque la parte económica es la parte que en general importa más para una persona anciana, porque tendrán su retiro, tendrán su dinero, pero ya no tienen una forma de generar. Típicamente la familia tomará control de esta parte financiera y ya compran las cosas para esta persona, ya no saldría a la tienda. Y te imaginen lo que se pierde una actividad cognitiva importante, se pierde el espacio físico de ir allá, ya sea que vas en carro, o acompañado o caminando, igual vas a una tienda. Entonces empiezas a tener pérdidas en todos los sectores. La buena noticia es que son relativamente pocos. 2% de todas las personas que están entre pasados los 65 años van a ser catalogados como un anciano delicado. Y si ya estás hablando de un anciano delicado, bueno, ¿qué tipo de asistencia necesitaría? Depende del cuadro. Cuadros cognitivos son súper graves, por ejemplo Alzheimer y demencia. Pero la típica asistencia primera va a ser familia. Ahí tienes la idea de un servicio de relevo, en donde, por ejemplo, un día les cuida un hijo y el otro día le cuida el otro hijo y así. Entonces ese es el típico servicio de relevo. Ahora, el pequeño problema que sucede, y yo he visto bastante que esto pasa con la idea del servicio de relevo, es que típicamente una persona se queda cuidándole al adulto. Lo que en realidad es un problema, porque esa persona va a tener dificultades cuidándole solo. Pero suele suceder, y típicamente suele suceder de repente si es que ha habido un hijo o una hija de esa familia que nunca se ha casado, porque esa persona no tiene familia que cuidar, no tiene hijos propios, no tiene nietos, entonces está más disponible para cuidar. Eso es un problema porque incluso suele haber discordias familiares por esto. Una parte de la familia termina pagando más que otra por los cuidados, cuidándole más tiempo o haciendo más cosas. ¿A qué recurren las personas a veces en base a esto? A la vivienda asistida, en donde tú tienes asistencia médica en la casa de esta persona, tienes una enfermera o algún tipo de médico o algo así, que le cuida a esta persona en la casa. Ya no tendrías tú que hacer el cuidado. Hay estudios interesantes que han demostrado que de hecho los servicios de relevo familiares son mucho más efectivos porque la persona es cuidada por alguien quien confía. El problema de la vivienda asistida es que ¿cómo confías en la enfermera a que no es que cuide a tu abuelo o tu papá, sino que en cambio robe de él, por ejemplo, o le engañe, o le haga firmar algo que es indebido? Es un problema de la vivienda asistida. Y la última forma en que el anciano delicado suele ser cuidado es con los asilos para ancianos. Son muy interesantes, en Estados Unidos sobre todo, son algo muy popular. Son negocios, eso sí hay que entenderlo, no como una cosa de salud ni nada, sino que es un verdadero negocio. El costo es súper alto y eso es un verdadero problema también para las personas que deben pagar esto, que usualmente no es el adulto. 50% de los asilos de ancianos se ha reportado algún abuso, ya sea un abuso de autoridad o un abuso físico o un abuso verbal. Y eso se puede traducir tan simple como que una persona, una mujer, por ejemplo, está en su cama, tiene 90 años, no se puede levantar para ir al baño y toca el timbre de la campana para llamar al asistente del asilo a que le ayude a ir al baño. El asistente puede estar muy ocupado, puede no haber suficiente personal y resulta que pasa 15 minutos en eso. Hay mucho sufrimiento porque la persona está siendo no cuidada, está siendo negligida. Y ese abuso que a veces ni siquiera es intencional, también incluso a veces viene con el tema del dinero, por ejemplo, porque ya le dejas a tu papá en un asilo de ancianos y ¿qué haces? Malgastas el dinero de tu abuelo o de tu papá. Y los parientes pueden empezar a malgastar el dinero que han obtenido, que deberían estar destinando a cuidar a padres. Esto es algo que, a pesar de que es una forma viable y de hecho es la más frecuente, no es tan recomendada. Es mucho mejor hacerlo en forma familiar, que hay menor costo porque no lo pagas, pero hay mayor costo de tiempo. Pero a la larga la investigación demuestra que incluso delicado todavía puede tener una vida más satisfecha. Tal vez ustedes tengan casos así o hayan visto casos ya, porque esto sí se ve de hecho.